Desde Irán llegarán lo más pronto posible, el domingo por la noche, dicen funcionarios, pero tomaría días hasta que el gas fluya a través de los gasoductos y llegue a los georgianos, que mientras tanto se mantienen más o menos cálidos alrededor de estufas caseras. Pero créame usted que esto es una verdadera tragedia lo que están sufriendo los habitantes de esa República Caucásica. Son las 9:27, vamos con Ernesto Fernández. Adelante, Ernesto. Así es, fíjate que tenemos un choque sobre la calzada de Tlalpan. Por fortuna en estos momentos los vehículos ya están siendo canalizados hacia la agencia del Ministerio Público, muy cerca de este lugar aquí en Bretaña y Orinoco. Los vehículos colisionaron por alcance, hay 2 personas lesionadas que, bueno, pues fueron atendidas en este lugar. La circulación pues se encuentra materialmente detenida sobre los carriles laterales. Hay que recordar que la calzada de Tlalpan, en el trayecto del eje 8 sur, la calzada Ixtapalapa y con dirección hacia la zona de Portales, tiene carriles centrales y carriles laterales. En estos momentos la alternativa es utilizar los 2 pasos a desnivel que cruzan la zona del eje 7 y el eje 7 a sur para avanzar hacia la zona centro del Valle de México. Muy conflictiva la circulación sobre los propios carriles laterales, principalmente por la reducción de carriles que tuvimos. Esperemos que, bueno, pues ya han retirado sus vehículos y que poco a poco comience a restablecerse el avance de todos los vehículos que avanzan con dirección hacia la zona centro de este gran Valle de México. Ya por último, en el sentido opuesto, las formas para avanzar hacia el cruce con... Seguramente lo que quiso mencionar es la palabra gueto y el famoso gueto de Varsovia. Sí, efectivamente, no es gueto, sino gueto. Viene de una palabra que significa el aislamiento en que una ciudad tiene a sus habitantes de judíos, ¿verdad? Equivale a lo que podríamos llamar la judería, ¿verdad? Y por extensión también se puede llamar gueto aunque no sean judíos los que están allí discriminados, ¿verdad? Negros o de una minoría cualquiera. Por extensión puede usarse, pero desde luego originalmente significó judería, o sea, el barrio en que una ciudad concentra a los judíos para tenerlos, para que no estén dispersos en todo el ámbito urbano. En la década de los 70, en la década de los 60, maestro, sobre todo en Sudáfrica, la marginación en contra de los negros los obligaba precisamente en ciudades como Johannesburgo y a fue vivir cuando en guetos. precisamente por extensión de la palabra gueto se dijo también gueto de negros. Uh-huh. El señor Benito Aguilar Domínguez, maestro de Tulpetlac en Ecatepec, ¿por qué se utiliza la frase a vuelta de rueda o a rajatabla? Bueno, no si habrás fijado que es muy difícil contar las vueltas de las ruedas. Consiguiente, cuando tú eres capaz de ver la vuelta de la rueda porque el vehículo va lo suficientemente lento, entonces es cuando se dice que se va del tránsito, está a vuelta de rueda, es decir, muy lento, de manera que se ve cómo las ruedas van girando, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la otra, a rajatabla, significa de una manera muy violenta, es decir, a como dé lugar y desde luego, sin miramientos. Eso significa a rajatabla. Así que una cosa que se echa a rajatabla es con gran violencia. Uh-huh. El diccionario la define como cueste lo que cueste, a toda costa, sin remisión. Uh-huh. También puede ser a toda costa, pero yo creo que ya ahí donde interviene la palabra costa o costo también, ya no es lo mismo con la violencia con que se rompe una tabla, ¿verdad? Uh-huh. Así que creo que es mejor generalizarlo y decirlo con gran violencia. A golpe de hacha de leñador, ¿no? Ándale también, Uh-huh. pero a toda costa es más bien cueste lo que cueste, pues podríamos buscar otro sin parar en gastos, ¿verdad? Y aquí es sin parar
en posibles obstáculos, es decir, atropellando hasta cualquier tipo de oposición. Como con la violencia como elemento fundamental. Exacto, ándale, eso es el asunto. Y no el dinero, no el costo. El señor Ricardo Palencia nos llama a la colonia Nápoles. Maestro, ¿qué significa la palabra elicitar? Por ejemplo, en textos de psicología se dice: se observó que los niños elicitaron palabras de contenidos abstractos con mayor frecuencia. Es una palabra absolutamente traída, mejor dicho, los niños para poder elicitar necesitarían tener un criterio más grande. El verbo latino sí existe, ¿verdad? Que viene siendo, ahora verás, porque elicitaron viene de elícere, y de ahí de formar el verbo ya en la conjugación latina, pero en fin, lo que significa es que ellos pudieron, por el contexto, por la manera de cómo se trató el asunto, pudieron deducir, pudieron interpretar. Eso es lo que significa precisamente elícere, sacar una conclusión, ¿verdad? Ese asunto. Así que eso es, con la pregunta concreta que viene siendo, dice, ¿qué significa la palabra elicitar? Eso significa y sacar conclusiones, sacar también puede ser deducir. Es el principio precisamente de la hermenéutica, la traducción de algo. Así que sí, eso es la elicitación, que es el acto de elicitar, es sacar una consecuencia, una derivación de eso, en general. Pero los niños no difícilmente elicitan. La elicitación es un proceso mental más complejo, digamos, de un raciocinio superior, en mi opinión. La señora Dulce María Toledo Salcedo, maestro, nos llama de Popotla. Tiene dos preguntas. ¿Por qué no es correcto decir debe de? DVD, no el aparato debe de deber, DVD. ¿Y qué significa otrora? Bueno, debe de sí se usa cuando hay conjetura o duda respecto a lo que se está diciendo. Por ejemplo, si toma el tren a tales horas, pues debe llegar a tal hora, pero en caso de que haya obstáculos, eso debe de llegar, es decir, cuando algo es obligatorio, por ejemplo, hoy es sábado, ¿verdad? Mañana debe ser domingo, ahí sí no hay duda, ¿verdad? Pero si tú dices, pues vamos a poner, ¿en qué caerá tal? Pues debe caer más o menos en, ¿verdad? Y entonces debe de caer, te da la idea de duda, y mientras que debe caer es seguridad. Así que utilice usted debe de cuando haya conjetura o duda, y utilice debe sin del de cuando haya seguridad. Ahora, en cuanto a otrora, pues es simplemente la contracción de a otra hora. Así que, mejor dicho, de otra hora. Otrora es la otra hora. Y por lo regular se refiere a un tiempo pasado. No se puede decir otrora con respecto al futuro, con respecto al pasado. Entonces, siempre se utilizará con pretérito. En el diccionario lo define de manera muy sencilla: otrora, en otro tiempo. Ándale, ahí sí, en otro tiempo.
pero en otro tiempo pasado. Pasado. Porque puede haber otro tiempo futuro. El otrora presidente Salvador Allende, el otrora presidente Luis Echeverría. Exactamente. La señora Graciela Cervantes, maestro de Tenayuca, ¿qué significa la palabra precario? Precario significa con falta de apoyo, con falta de, ¿qué podríamos decir? De suficientes medios, ya sea, por ejemplo, un equilibrio precario que no tiene suficiente base, ¿verdad? Un argumento precario que no es suficiente para pues digamos demostrar lo que se está diciendo, ¿verdad? Todo lo que le falta algo, ¿verdad? Es precario, ¿verdad? Viene de una raíz prec, que significa funcionar bien, está en condiciones precarias. Por ejemplo, la pobreza pone a un pueblo en condiciones precarias de dinero. Otras veces, todo lo que no es, no hay manera de que funcione bien, está en condiciones precarias. Según el diccionario, en Uruguay, precario es un docente que ocupa un cargo provisionalmente, en Uruguay. Bueno, precisamente la provisionalidad le da esa precariedad, ¿verdad? Porque si está provisional, no tiene la seguridad de poder seguir cobrando. El señor Alejandro del Junco nos llama a la colonia Villa de Cortés en Benito Juárez. Maestro, ¿está bien la expresión que utiliza José Luis Reyes cuando dice yo aprecio que haya contestado mi llamada? Bueno, en ese caso, yo cuando menos lo interpreto, quiere decir, está sustituyendo la palabra agradezco, la está sustituyendo por el sinónimo aprecio. Efectivamente, el verbo apreciar, en alguna de sus acepciones, es sinónimo de agradecer. Así que, por no usar el estribillo de agradecer, pues lo sustituye por el verbo apreciar, y está perfectamente bien dicho. La señora Berta Martínez, maestro de Benito Juárez, ¿qué quiere decir la palabra carcaman? Yo imagino que será carcamán. Yo he escuchado como carcamán. Exactamente. Carcamán o carcamal, ambas formas son usadas, significa algo que es grande y estorboso, o mejor dicho, grande y que no funciona bien, ¿verdad? Equivale hasta cierto punto a la palabra carcaja o carcasa y nuestro típico carcacha, un automóvil que ya empieza a no funcionar bien, empezamos a llamarlo carcacha, ¿verdad? Y sobre todo, si es una cosa grande, estorbosa, y que además no es que no sirva, sino que no funciona bien, entonces se dice que es un carcamán o un carcamal con L al final. Aquí el diccionario lo define también como persona de muchas pretensiones y poco mérito. Sí, efectivamente. Esas muchas pretensiones le dan la idea de volumen, ¿verdad? Y poco mérito es poca utilidad. Es la traducción que podríamos decir al aspecto social de lo que un vehículo, por ejemplo, lo es en la práctica de la circulación. Sí, yo creo que aquí la academia le da preferencia a la cosa personal, a decir, un carcamán de persona, pero yo nunca lo había oído utilizar así, mientras que de la otra manera sí. Sí, aunque sí, tiene usted razón, de la otra manera es como se frecuenta más, tiene mayor Nosotros significado. usamos carcacha. El señor Jesús
Cuaco, de la colonia Atizapán, San Ángel. Maestro, ¿cómo es correcto escribir el número 19,000? ¿10 y 9,000 o debe ser junto 19,000? Usted, el 19, que es ahí el problema, puede usted escribirlo indistintamente 10 y 9 o 19. Nada más que en el caso de 19, la Z se convierte en C, ¿verdad? Y se pone en 3 palabras. 10 y 9, mejor dicho, en una sola palabra. 19 es 10 y 9. Pero ahí, al contraerse las 3 palabras, la Z se convierte en C. Es la única dificultad que podría haber. Pero de cualquiera de las dos maneras está correcto. De las dos maneras es perfectamente correcto. A la hora de elaborar un cheque, sobre todo, o mencionar por escrito alguna cantidad. Sí. El señor Evaristo Robles, maestro de los héroes en Ixtapaluca, ¿cómo es correcto decir satisficio o satisfecho? Depende de lo que haya querido decir. Si quiso decir el verbo satisfizo, por ejemplo, en pretérito, de yo satisfice, tú satisficiste, él satisfizo, debió haber sido satisfizo, sencillamente, como lo acabo de decir, ¿verdad? Yo satisfice. Él quiere decir, es satisfecho, eso ya es otra cosa absolutamente distinta. Satisfecho es el participio irregular del verbo satisfacer, ¿verdad? Pero como el verbo hacer ya perdió todas sus formas de irregular, todas se han convertido en hecho, porque no hay, como el verbo modelo es el verbo hacer, entonces no hay el participio regular sería ha sido, ¿verdad? Y no, así que con todas las palabras terminadas en hacer, satisfacer o no se me ocurre otro que termine en hacer, tienen su participio pasivo, es satisfecho, y el modelo es el verbo hacer, así que nada más le agrega usted satis y ya queda hecho el paradigma del tiempo o de la persona que usted quiera indicar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de satisficio, que yo creo que quiso decir satisfizo, es satisfigo, es satisfago, satisface en presente, pero en pretérito, satisfice, satisficiste, satisfizo, satisficimos, satisficisteis, satisficieron. Está complicado, suena a veces como a trabalenguas, pero bueno, así es la conjugación. Es un trabalenguas. Bueno, no, ya si le agregas el yo, tú y todo eso, se va haciendo más fácil. Yo satisfago, yo satisfice, tú satisficiste, él satisfizo, nosotros satisficimos, etcétera. La señora Lilia Mayoral, de la Agrícola Oriental, maestro, ¿se dice niños Dios o niños dioses? Bueno, aquí es como cuando uno dice, por ejemplo, pluma fuente, es plumas fuente, es decir, el modificador Dios, como en el caso de la pluma, el modificador fuente está indicando el tipo de niño o el tipo de pluma que se está usando, y en este caso el que recibe el plural es la parte modificada, no el modificador. Entonces lo correcto es niños Dios, y el ejemplo que pongo es por analogía, es plumas con S fuente. Sí, está muy claro. Niños Dios. Voy a llevar a vestir los niños Dios. Pues ya viene la Candelaria. Ándale. Ya el jueves es la Candelaria y hay que llevar a vestir a los niños Dios. No,
Y hay muchas personas que cuando reciben uno de esos, le compran todo el ajuar. Ah, sí, por supuesto. Naturalmente. Sí, no nada más ponerles ahí un vestidito de organza y ya, no, hay que hacerlo conforme marca la tradición. Yo te comentaba el otro día que esas costumbres de lucirse cuando a uno le cae una obligación de tipo religioso, hay que moderarlas. Los señores curas y todo eso deberían poner el remedio a esos alardes que se hacen muchas veces de querer hacer lo que no se puede, lo que no se tiene suficientes medios, cuando hay precisamente, a propósito de la palabra precario, cuando la situación es precaria, pues hay también que hacer las cosas hasta donde se pueda, no que si se quiere lucir, entonces ahí, fíjate, en ese sentido los judíos son muy prudentes. Al sacerdote le dan facultades para que trate, pues desde luego, dentro de la diplomacia religiosa que se puede decir, de componer, pongamos, si él ve que hay un noviazgo entre dos familias y ambas son ricas, pues les dice, mejor que la muchacha se case con uno de menores recursos y el muchacho también con una de menores recursos, de cuya familia tenga menor. Por eso es por lo que porque, por ejemplo, cuando te llega a tu casa un niño Dios, ¿verdad? Porque te tocó por turno o por lo que sea, porque perteneces a una congregación o un barrio en donde algún día te toca a ti, ¿verdad? Equivale a la famosa mayordomía. La vez que yo aconsejé esto, de que se intervenga la Iglesia en que no se perjudique a esa persona. Al que le toque ser el mayordomo de la fiesta. Y que además, en mi opinión, es una presunción que, en mi opinión, es hasta pecaminosa. Sí, porque hay que matar como 3 vacas, 4 borregos, 5 cerdos, para darle de comer a propios y extraños. No, exactamente. Sobre hasta todo los gorrones, ¿no? Es a los que más favorece uno en esos casos. Sí, al que es gorrón. Bueno, al que a veces ni siquiera del pueblo es, pero ahí va, a la gorra, no hay quien le corra. Claro. El señor Miguel Villoro, maestro, nos llama de la colonia Aragón, en Ciudad Neza. ¿En qué situaciones se usa por tanto y cuándo por lo tanto? No, son exactamente equivalentes, ¿verdad? Lo único que sucede ahí es que uno le agrega el artículo indefinido, que es como tanto, no sabe uno a qué género pertenezca, entonces en lugar de poner por el tanto o por la tanto, ¿verdad? Sencillamente se va por el lado fácil y pone el artículo neutro, que es el lo, ¿verdad? Y entonces es por lo tanto, pero si le quita el artículo no cambia la expresión, ¿verdad? La señorita Dolores Pérez, maestro de la colonia Héroes de Padierna. Maestro, ¿las comillas van antes o después del punto? Bueno, según como quede al final lo que se está transcribiendo, porque en ese caso, si lo que se está transcribiendo, que uno le ha puesto las comillas, ¿verdad?, tiene por qué poner después. Si lo que ha transcrito no tiene comillas, ¿verdad?, entonces tiene uno que ponerlas después del punto, porque es decir, terminó la frase en punto en lo transcrito, y uno lo transcribe con la frase terminada en el punto. Y en ese caso, a lo menos yo
pongo el punto, cierro las comillas y pongo el punto, es decir, pongo otro punto para decir, aquí también se termina esto. Pero lo curioso es que ahora me está entrando la duda, fíjate qué caras, desde que me regalaron el diccionario... El panhispánico. Sí, el panhispánico, ahora tengo que ir a ver, a cerciorarme de si estoy bien o no. Bueno, así... No, así pero pasa. sí suena coherente como usted lo ha planteado, maestro, cuando se trate de citas textuales en donde vaya incluido el punto, pues el punto va incluido en las comillas. Y entonces cierre uno las comillas y después pone otro punto. Si estoy cerrando mi párrafo. Sí, hasta aquí la transcripción. Y de aquí ya punto, porque... pero así lo usaba yo antes, pero ahora no estoy seguro de si siga pudiendo usarse. Bueno, habrá que consultar el famosísimo diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia. El señor Mario Humberto Morales, de la Colonia Industrial. Maestro, ¿es correcto decir todo mundo sabemos? Porque muchos conductores lo dicen así. Creo que lo correcto es todo mundo sabe. Claro, naturalmente, porque todo mundo ya es un colectivo masculino y por consiguiente pues sabe y no tiene por qué usarse me digo, perdón, un colectivo singular, no sé por qué dije masculino, es un colectivo singular, todo mundo, y por consiguiente ese sabemos en donde se incluye es sabe, todo mundo tiene su valor de tercera persona, ¿verdad? Sí, sabemos es primera decisión de plural, y en este caso es tercera de singular. El señor Ricardo Hernández, de Ex Hacienda de San Miguel en Cuautitlán Izcalli. Maestro, ¿por qué en México siempre le agregamos ándale para decir párate, apúrate, etcétera? ¡Ándale! Sí, bueno, éntrale, por ejemplo, ¿verdad? Ah, también, éntrale. No, en realidad es una manera, ese ándale es una, ¿qué podemos decir? Una sustitución de cualquier verbo en que nosotros queramos animar o darle más énfasis a una cosa. Recuerdo, otra de las acepciones, por ejemplo, es cuando uno dice, acierta y dice, esto debe ser tal cosa, dice ándale. Dice sí, ándale. Eso es, también significa eso es. Y me parece, como es una cosa relativamente pues de coloquial, de confianza, cuando una persona habla con otra con la que no le tiene mucha confianza, ese ándale se convierte en ándele. Ándele. Sí. No, pero lo más interesante es que cuando es de mucho menos confianza, se convierte en ande usted. Ande usted. Eso es curioso. Es decir, cuando la persona dice, no será esto, ¿verdad? Ande usted. Como eso, es decir, si le tuviera confianza le habría dicho, ándale. Eso que estás diciendo es lo que quiero decir. Y yo también lo tengo como advertencia. Yo lo he escuchado como ahí te lo ande, ¿eh? Cuando alguien hace algo aparentemente indebido, sí, ándale, ahí te lo ande. Ándale, éntrale como quien dice y vas a ver cómo te va. Y ahí te lo ande, si me lo haces. Ahí te lo ande. Por eso es como quien dice, es un comodín. El ándale es un comodín para sustituir varios verbos en esa como en ese, por ejemplo, el caso del acierto, ándale, es decir, lo que acabas de decir es cierto. Sí, son de esas palabras tan explícitas que no requieren de... Son tan precisas, tan explícitas. Al contrario, es demasiado, cubre demasiados significados. Ándele. Y solamente la situación conversacional es la que le da el significado. Ahora sí que ándele.
Sí, ándele. Ándele, maestro. Ande usted. Ah, muy bien. Pues, maestro, muchísimas gracias por haber platicado con el auditorio de Monitor en esta mañana de sábado, que ya se nubló, ya no hay sol, y bueno, pues vamos a ver a cuánto sube la temperatura. Maestro, le agradezco muchísimo. No, ya sabes que el agradecido soy yo y que te invito, como todos los fines de semana, ¿verdad?, a desearle a nuestro amable público una feliz transición de semana. de semana. Gracias al maestro Arrigo Cohen. Son las 10 de la mañana.